Bueno, Andrés, un gusto pues tenerte con nosotros en el Colombo. Mi nombre es Laura Balbuena, yo soy la docente titular del área de lenguaje de grado octavo. Nosotros tuvimos pues el placer de leer tu novela para el tercer trimestre de este año, donde hubo pues una muy buena respuesta por parte de los estudiantes. Desde allí como que la articulamos con la línea literaria que hemos manejado durante todo el año, que es literatura colombiana y pues que ha pasado a partir de, pues desde la parte prehistórica hasta llegar a la línea contemporánea, hasta la época contemporánea, que es con lo que cerramos ahorita en tercer trimestre. Fue un libro que leímos, que analizamos, a partir del cual nosotros hicimos como una serie de preguntas, teniendo en cuenta pues el contexto, los personajes, la historia en sí misma. Y hay como una serie de intervenciones que nosotros con los estudiantes preparamos como para que tú nos puedas responder unas dudas que surgen a partir del texto. Entonces, no sé, pues quisiera que antes de que comenzáramos con la dinámica, sí quisiera que te presentaras, que nos Claro que sí. contaras qué te motivó o bueno, una presentación breve de tu historia y demás. Bueno, pues primero, pues ustedes me conocen como Andrew Maltés, aunque mi verdadero nombre es Andrés Osa. Escribo con un seudónimo porque me gusta el anonimato. Yo creo, y esto es un consejo para todos, solo las personas ignoradas pueden ser felices. Entonces, en un mundo que todo el mundo quiere mostrarse y es bueno ser perfil bajo y trabajar en silencio. Eso se lo recomiendo a todo el mundo y por eso uso el seudónimo Andrew Maltés. Ustedes son muy pequeños, pero cuando yo tenía la edad de ustedes, había un personaje de un historietista italiano que se llama Hugo Pratt y tenía un personaje que se llamaba Corto Maltese. Si algún día pueden leerlo, es también novela gráfica, es sumamente entretenido y te hace pensar. Les cuento un poco, yo estudié sociología como pregrado y tengo dos maestrías, una en mercado de comunicaciones y otra en administración de empresas. He escrito 8 libros y actualmente estoy dirigiendo un centro de pensamiento de la UNESCO. No sé si ustedes saben qué es UNESCO, pero pues más o menos les comento que es la parte de las Naciones Unidas que se encarga todo el tema de educación, ciencia y cultura. Eh, Esta es mi primer novela gráfica, pero quiero seguir haciendo más este formato porque creo que es un formato que crea lectores, que ayuda a generar lectores y que es muy poderoso para fijar ciertos conceptos que se quieran transmitir. Yo crecí con una gran biblioteca de cómics y novela gráfica porque mi papá tenía aproximadamente como 4.000 volúmenes en ese tipo de literatura y entonces pues para mí fue muy normal leer la novela gráfica de niño, entenderla. Eh, Ese sería como mi experiencia en temas de literatura. Y he escrito libros para niños, también es lo que más he hecho. Por otro lado, ¿cómo empezó este proyecto? Este proyecto empezó porque yo me preguntaba algo. ¿Por qué la historia de Colombia siempre se ha marcado mucho alrededor del conflicto y la violencia? Y la gente siempre dice que los colombianos somos así, los colombianos somos violentos por naturaleza. Y luego, estudiando un poco la historia, uno se da cuenta que todos los pueblos han sido violentos, sino que llega un momento de su línea de tiempo que deciden perdonarse y seguir avanzando. Todos, absolutamente todos los pueblos han tenido cosas atroces, todos los pueblos han tenido guerras civiles, todos los pueblos tuvieron tiranos malos. O sea, es algo natural, pero también es natural encontrar ese momento en que se perdonan y deciden pensar no en el pasado, sino en el futuro. Y yo sentía que en Colombia este tema no era muy explorado y mucho menos no puesto en una forma divulgativa. Si hay unos estudios muy académicos sobre reconciliación y el perdón, pero no se ve mucho digamos, en medios masivos. Si yo les pregunto un programa de televisión sobre el perdón, creo que no hay. Creo que hace unos años hicieron una obra de teatro que se llama Labios de Liebre, que además es novela gráfica, que trata de eso, pero es que es una. El resto todo gira en torno a la denuncia, al conflicto, a que somos muy violentos. Y yo dije, no, pues eso hay que pararlo. Y comencé a investigar y comencé a entrevistar personas que habían tenido sucesos trágicos y cómo esas personas se fueron
reconstruyendo. Y mi idea era hacer un documental. Esa fue mi idea y yo con unos amigos hicimos una investigación, entrevistamos casi a 50 personas, trabajamos de la mano de la Fundación para la Reconciliación, que queda en Bogotá. Estuvimos trabajando eso, hicimos muchas entrevistas, pero vimos que hacer un documental era muy difícil. En Colombia es muy complejo conseguir los recursos. Cada uno tenía sus propios trabajos. Yo estaba pues trabajando una editorial en ese momento, mis amigos estaban con sus proyectos en temas ya enfocados en sus proyectos de vida. Entonces sacar tiempo para un documental no era posible. Y un día decidimos, bueno, ¿por qué no cogemos las mejores historias, las que más nos marcan, y hacemos una novela gráfica? Que es mucho más fácil, a los tres nos gustan los cómics. Dos de mis amigos son guionistas. Entonces nos sentamos y comenzamos a ver la estructura y la sacamos. Esa fue como la historia. A excepción de, venga les cuento, el personaje de Juli, de la mujer, es real, ella es amiga mía, y el guerrillero también es real. El paramilitar es una mezcla como de 30 perfiles de paramilitares. Fue armado así como con 30 porque ninguna historia nos convencía. Entonces cogimos un poquito como de todos para armar. Esa sería como la breve introducción a la novela. Vale, Andrés, muchas gracias. Pues tú tocabas algo muy importante y es que dentro de lo que hablábamos con los chicos y dentro de lo que yo observaba, pues desde la guía que se hacía al interior de la asignatura, es que tú tocabas el tema del concepto perdón. Y ellos, de hecho, la mayor cantidad de preguntas, pues yo, porque el espacio es muy pequeño, pues no se pueden generar todas las preguntas, pero la gran mayoría de preguntas manejaban el tema del perdón. Yo quisiera, más que yo hable, quisiera escuchar a los estudiantes. Comencemos con Salomón Acevedo. Hola, mi nombre Salomón. es Salomón Acevedo y mi pregunta es, a lo largo de la historia hemos podido observar diferentes situaciones en las cuales solo con un perdón se solucionaría todo. Personalmente, ¿por qué crees que en algunos casos las personas no son capaces de disculparse y evitar una posible guerra? ¿Por qué no optan por el camino del perdón? Porque el perdón es un camino difícil. O sea, en el libro más o menos se dice que cultivar una orquídea, no sé si usted ha cultivado alguno, sus papás han cultivado una orquídea, es difícil de hacerlas florecer. El perdón es un camino muy complejo, porque requiere primero, si a uno le hicieron algo muy malo, parar y decir, bueno, fui una víctima en ese momento, pero eso es el pasado, y el pasado yo no puedo hacer nada. Lo que yo sí puedo hacer es cambiar mi presente y mi futuro. Y si me victimizo y sigo victimizándose, es imposible de que yo salga adelante. Hubo un autor austriaco que se llama Karl Popper y él decía que las sociedades que se victimizan jamás pueden salir adelante. Y él da varios ejemplos, pero a mí me gusta agregar uno, y son los asiáticos que viven en Estados Unidos. Las comunidades asiáticas de Estados Unidos durante mucha época fueron muy discriminadas, pero tú nunca miras a un japonés americano, a un chino americano, o un americano coreano quejándose de su pasado, diciendo, no, es que cuando mis abuelitos llegaron acá, nos pegaban, nos trataban mal. No, nunca dicen eso. O sea, fue gente que estudió y avanzó y son de comunidades prósperas. Hacer esa reflexión es compleja, porque requiere tener sangre fría, requiere ser muy racional y requiere no ser emotivo. Y nosotros usualmente, como latinos, como un pueblo muy pasional, es emotivo. Entonces es rápidamente emocional y rápidamente de tomar el camino de la venganza, pero hacer el otro paso es más complejo y eso requiere mucha fe, creer que es lo mejor para uno, aunque le duela, aunque cueste muchísimo, y no es un trabajo fácil. Por eso el libro se llama El difícil oficio de perdonar, porque es un trabajo fácil, es algo de todos los días. No es que uno diga, te perdono y ya. Hay muchas culturas o religiones que giran en torno al perdón. Los judíos tienen un día que se llama el día de Yom Kippur. De hecho, lo celebraron hace como 15 días aproximadamente. Y para ellos ese día es fundamental, hacer un proceso de llamar a la gente que han ofendido y perdonarlos. O sea, con esa intención. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que a través de ese perdón es que vuelven a renacer. Y tal vez ese es el tema, entender eso, que el perdón es un camino para renacer y tener otra vida.
Gracias, Salomón, y gracias, Andrés. De hecho, cuando tú hablabas del tema de las flores, una de las preguntas, no tenemos acá a nuestro estudiante porque pues tuvimos ahí un pequeño ajuste de horarios, pero un estudiante que es de octavo C hacía la siguiente pregunta y pues da respuesta a lo que tú acabas de decir. Dice, ¿cuál fue tu inspiración para hacer una similitud tan fuerte entre las flores con el perdón de la guerra? ¿Existió alguna conexión valiosa tuya con las flores? Sí, Esa pregunta la hace bastante. Alejandro Parra. Ajá, eh, quisiera Bastante. escucharla. Sí, mira, primero hay una orquídea que solo se da en 3 países del mundo, se llama la orquídea paloma. Si ustedes la ponen ahí en Google, ponen orquídea paloma y van a encontrar que es igualita a una paloma. Solo se da en Panamá, en Colombia y en Ecuador. Y ustedes saben que la paloma pues, es el símbolo de la paz. Colombia es uno de los países con más orquídeas del mundo y la historia de las orquídeas es muy curiosa, o sea, y además en Colombia, en el siglo XIX hubo un boom de orquídeas acá, venían europeos, cortaban media selva para sacar orquídeas y las vendían en Europa carísimas. Obviamente destrozaron casi todas nuestras selvas sacando orquídeas. Entonces a mí me interesaba hacer esa analogía de que es algo muy de nosotros, es una flor que logra surgir, que es muy bella, pero se pega a los árboles y logra surgir pese a todo. Ahí hay un simbolismo al comienzo que es la broca del café, que es como ese odio que te va dañando, pero también en los árboles las orquídeas florecen y con todas las posibilidades salen. Entonces, yo quería usar ese tipo de metáfora de que el perdón puede surgir en nosotros. Por otro lado, yo conseguí el dinero para hacer este libro, haciendo un libro de colorear hace mucho tiempo, hace como en el año 2015, creo, o 2016, se llamaba Orquídeas del Perdón. Y era una colección de orquídeas con frases del perdón donde se podía colorear las orquídeas. Entonces, ese fue el primer libro que saqué alrededor del perdón y ahora vino la novela gráfica. Esperemos que salga película algún día. Qué bueno. Bueno, yo quisiera escuchar a Alejandro González. Ayer, de hecho, también me generaba mucha inquietud con el interrogante que él tenía. Entonces, Alejo, te escuchamos. Hola, bueno, mi pregunta es, una de las muchas consecuencias del conflicto armado es la polarización extrema. Esto repercute en nuestra sociedad y evita el desarrollo que tanto buscamos. ¿Qué solución o consejo nos proponen a nosotros los jóvenes y futuro de la nación para resolver la polarización y avanzar como sociedad? Pues mira, Eh, a mí la polarización per se no se me hace mal. Lo malo es cuando tú tomas el camino de acudir a la violencia para resolver esa polarización. A mí el debate, que alguien piense distinto a vos, yo no le veo lío a eso. O sea, eso es normal, básicamente. Lo que habría que entender es que lo que importa es que la gente tenga esa diversidad y que sea respetada en un plano y no acudir jamás a la violencia para resolver eso. Aquí uno de los enfoques es que pensamos que las vías de hecho y la violencia es la forma de resolver las cosas, cuando los 200 años de historia nos ha demostrado lo contrario y seguimos haciendo eso. O sea, a mí me da mucha tristeza que los jóvenes salgan a marchar y destruyan las cosas como que no se dan cuenta de los 200 años que hemos hecho, repetido el mismo ciclo de violencia y vuelven a crear esa misma cosa. O sea, discutan. Otra cosa importante, uno puede pensar diferente y criticar, no pasa nada, pero dar ideas y soluciones, que eso es lo difícil. Destruir es sumamente fácil, o sea, plantearnos en algo y decir, mire, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Pero yo siempre, cuando trabajé en equipos de mercadeo y comunicaciones que necesitaban mucha creatividad, cuando alguien criticaba una idea, yo decía, listo, critícala, no pasa nada, es mala la idea, pero propone al menos 3 diferentes. Y cuando ya nos ponemos en ese ejercicio, ahí se puede construir. Entonces, no quedarnos en la crítica es uno, no quedarnos simplemente en la crítica, entender que el otro tiene derecho también a pensar diferente, evitar la violencia siempre. Y el otro tema es proponer cosas para construir o soluciones, pero es que lo que uno ve más en esas discusiones es quejas y críticas, jamás soluciones en nada, absolutamente en nada. Gracias, Andrés.
Juli Delgadillo, tú tenías una pregunta muy interesante que tiene que ver con el impacto del libro. Yo quisiera que la hicieras, ya que tenemos el autor acá, y fue una de las mejores pues, preguntas que sacamos del curso. Te escuchamos. Pues, hola, mi nombre es Juliana Delgadillo y pues mi pregunta es ¿qué impacto pretendías generar en nuestra generación con tu libro y por qué te enfocaste en el conflicto armado en Colombia? Bueno, ¿qué impacto? Precisamente, volviendo a lo que decía, hay que dar soluciones. Y yo creo que una solución es poner narrativas del perdón y reconciliación, o sea, hacerlas populares. Así como quejarse es tan popular o criticar es tan popular, pues ¿por qué no hacemos popular el perdón y la reconciliación? Y también partiendo de algo, que el perdón es un acto individual, o sea, el gobierno puede con una ley, bueno, se van a perdonar, pero si no nace el corazón, si no es algo individual, no sirve para nada. ¿Por qué uso el conflicto colombiano? Porque pues soy de acá y porque siento que Colombia merece ya llegar a ese punto que llegan todas las sociedades en que paran, se perdonan, deciden avanzar y en vez de pensar en destruir, solucionan. Y creo que el primer paso es eso, perdonar. Hay mucha narrativa de denuncia que en cierta forma fomenta el resentimiento y el victimismo. Y es válido que lo hagan, yo creo que no, lo malo es que es mucho, pero por otro lado hay muy poca de la otra, entonces yo quise aportar haciendo algo del otro lado. Vale, Andrés, muchas gracias. Teníamos también tú tocabas algo muy bueno y es que es algo que nosotros en las clases abordamos y desde el colegio se les inculca mucho a los chicos y es el tema de la queja. Es muy fácil decir desde todo el punto, desde la queja, que no pasa, no hacen, pero ¿cuál es el papel que nosotros como ciudadanos, como estudiantes, como colombianos aportamos al cambio generacional que estamos viviendo? Porque todo el tiempo, y es muy, pues a mí me parece muy interesante lo que dices, y es que el tema de perdonar no es perdoné hoy y ya no, sino es un tema, una tarea diaria. Y eso es, o sea, eso es muy valioso porque, de hecho, vuelvo y te digo, dentro de lo que los chicos cuestionaban mucho, decían, pero ¿por qué el tema del perdón? Y si nos damos cuenta, estamos en una sociedad donde a todos nos cuesta hacerlo. De hecho, teníamos otra pregunta y es la siguiente, dice, la hace Ana María Saldaña, dice, ¿crees que una sociedad indolente a la injusticia social nos hace directos responsables de la guerra? Sí, o sea, es una pregunta muy interesante, pero es que, a ver, yo creo que nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a la violencia, pero lo vuelvo y repito, no rompemos el ciclo, porque la indolencia es por un lado, pero por el otro lado fomentamos, especialmente en las narrativas que construyen, en que somos violentos, en que somos agresivos, en que aquí nos todas las machetazos. Se fomenta mucho esa otra parte. Lo que yo le pido a ustedes, si hay algo que es escritor o creador de contenidos, es que fomenten el otro lado. Y créanme, Colombia, porque eso también es muy de acá, echaron la culpa de todo, que somos lo peor del mundo. Créanme, cuando uno la historia de verdad y profundiza, a mí me encanta la historia, todas las sociedades, hasta las más pacíficas que existen hoy, fueron muy violentas. O sea, les pongo un ejemplo, Holanda y Bélgica, que ahora se pueden andar allá y son países muy tranquilos. Si ustedes viajan en el tiempo y van a la guerra de los 30 años que ocurrió en el siglo XVII, fueron países sumamente violentos. Y llegaron a hacer unas atrocidades espantosas. ¿Cuál es el tema? Que en un momento dijeron no más y comenzaron a construir otro tipo de identidad. Nosotros somos nuestras historias, nosotros somos nuestras narraciones, entonces tenemos que escogerlas bien y no podemos quedarnos en las mismas. Listo. Said, yo quisiera darte el espacio para que hagas la pregunta que me estabas indicando. Bueno, yo ahí voy. ¿Cómo están? Mi nombre es Said. Hola, Andrés. Un abrazo Hola, grande. Imagínate que cuando leíamos tu obra, muy buena, muy bonita, también la de Labio de Liebre. La liebre. Sí, y la obra de teatro que también es muy buena de Fabio Rubiano, que es alguien conocido, alguien con quien alcancé a cursar en la maestría, también conocido, y dialogaba con alguien, no era con él, dialogaba con otra persona cercana acá en la casa, y me llama la atención por lo que tú hablas de nivel cultural, o sea, de lo que está en la cultura nuestra, en nuestra práctica del odio, y esa persona que
que ha estudiado mucho, 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 me decía lo siguiente. Me decía, yo le dije, incluso lo invitaba ahora acá y me decía, no, no puedo, pero me decía, ni perdón ni olvido para los genocidas. Te voy a repetir, mira lo que decía, ni perdón ni olvido para los genocidas. ¿Ante eso qué? Y dice, a veces los discursos no solo son lindos y la verdad y el dolor es más grande. Entonces, frente a eso, me gustaría escucharte, ¿tú qué piensas? O sea, frente a esta expresión que muchas veces está incluso no solo en las personas, es decir, está en la vida cotidiana, pero también está en los académicos, no sé cómo decir, esta persona es un gran académico, no te puedo revelar ahí el nombre, pero yo Órale, pues, decía... a ver, te digo una cosa, mira, también el proceso del... hay una película que me gusta, la pasaron hace unos años, que es sobre cuando comienzan a investigar los crímenes de guerra en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y comienza esta investigación, no de los juicios de Nuremberg, sino después, cuando la mismos alemanes comienzan a investigar los crímenes que ellos hicieron, años 50. Y comienzan a capturar a los que fueron los principales promotores. Y obviamente, si seguían investigando, iban a culpar a todo el pueblo alemán, o sea, casi al 50%. Y una frase muy buena, que el que hacía la investigación era un fiscal junior y estaba con un juez alemán viejo. Y un juez al alemán le dijo, porque le decía, pero es que tenemos que capturar a este, tenemos que agarrar a este, tenemos que... el fiscal joven le decía, tenemos que, mira, aquí tengo la lista, son 50 personas. Y él dijo, basta ya, porque es que lo que importa acá no es que esto no se vuelva a repetir, eso es lo que importa en realidad, no seguir peleando, porque va a ser imposible para nosotros meter a la cárcel a todos los alemanes. O sea, lo que importa aquí es construir otra cosa, o sea, que esto no se repita. Eso a la larga es lo que importa. Lo que yo sí siento es que las personas que tuvieron involucradas en ese tipo de cosas, yo creo mucho, y en esto puedo ser, digamos que soy muy... una excepción, digamos, en el mundo de las ciencias sociales existe una rama que se llama el individualismo metodológico. ¿Y de qué trata? Que las sociedades hay que juzgarlas es por sus individuos. Y si hay un hecho, hay que buscar a los individuos como responsables. No porque cuando se juzgan los grupos grandes, lo que hace es que la responsabilidad se diluye. Tal vez estas personas que sí son responsables directos, sí al menos deberían tomarse el detalle de pedir perdón de verdad y reparación en algún sentido. Y vuelvo, pongo, den soluciones. O sea, digas, bueno, yo voy a pedir perdón de cosas, pero mi solución va a ser tal cosa. O sea, mi solución es, no sé, te pongo un ejemplo, crear una empresa para dar trabajo a los hijos de las víctimas. Algo así por el estilo. O sea, estoy pensando, pero es más una cosa individual. Yo creo que aquí no ha servido porque, digamos, las ciencias sociales se basan en otras escuelas que intentan crear grupos y crear cosas identitarias de grupos y que esos grupos son responsables de todo y cuando tú haces eso, estás borrando las caras y pensando en una cosa abstracta que es un grupo y que en realidad, pues, eso es igual a nada. O sea, acusar a mucha gente es igual a no acusar a nada, cuando realmente debemos buscar es a los individuos. Y obviamente hay que poner un límite, porque si no, habría que juzgar a mucha gente. Y ya lo que importa, como dice en la película, es lo que viene en el futuro. Y no el pasado, porque ya ¿qué podemos hacer? Los muertos no van a revivirse. Y nos quedamos en ese ciclo. Créeme. Gracias, Andrés, gracias, Aid. Yo quisiera escuchar voluntariamente acá a los chicos. Nosotros me doy el gusto de decir que tenemos un grupo muy crítico. Ya al tener como la respuesta y la aclaración de varias posturas tuyas, porque pues uno al interior del aula y desde la clase se hacen muchas suposiciones y muchos análisis. No, el autor escribió esto, no, yo creo que, y de hecho cuando uno los evalúa, uno tiende a decir, no, pues nos vamos como por este lado, porque pues en la parte de la interpretación y lo que se da en las ciencias humanas, como tú lo decías, pues a veces tiende a ser subjetiva, pero ya que nosotros te tenemos acá, yo quisiera escucharlos a ustedes, más que preguntas y demás, qué conclusiones se llevan del antes y el después, porque pues ya tenemos aquí a Andrés, que es la persona que creó el libro, frente al ejercicio que hicimos en clase. ¿Cómo creen, cómo nos cambió el panorama? Yo quisiera escuchar a algún estudiante. Dale, Dani Arias. Y luego Alejo Montaño.
Pues mi, ¿sabes? Como que desde muy niño, como que te ponen como a hablar tanto de conflicto armado y creo que es bueno que, que autores como Andrés pues escriban libros como estos que tienen como una visión sobre el conflicto armado. O creo que, no sé, Andresito, acá te pregunto algo, acá saliéndome del tema de los debates, pero desde hace mucho tiempo ha habido como este auge y siempre escribe conflicto armado. ¿Y tú qué opinas de que los escritores colombianos solo se enfoquen en esto y no se creen nuevas corrientes literarias? Pues lo que pasa, a ver, yo siento que sí escriben de muchos temas, sí se le da más énfasis a eso. De hecho, este libro podría ser caracterizado por conflicto armado. No soy muy de escribir de esto, pero sí me interesaba explorar el tema del, del perdón. Yo creo que sí hay, lo que pasa es que se suele ver más eso. Y el tema no es tanto hablar del conflicto armado, sino cómo enfocarlo. Y aquí viene una crítica que yo les hago y se la sostengo a ellos, es que siempre está en la denuncia del victimismo y se cae en eso. Y pues sí, y está bien, yo no digo que eso sea malo, el tema es que la gran mayoría gira en torno a esas temáticas, pero no proponen soluciones. Yo cuando hice las investigaciones, o sea, hablaba con gente que había sido víctima del conflicto armado, había participado del conflicto armado, y la verdad, muchos habían logrado perdonar y salir adelante. Y eran muy buenas historias. O sea, yo escogí aquí 3, pero créeme que había 30 buenísimas. Y yo decía, pero oye, tan buenas historias que están contando todo esto y esta gente ahorita trabaja en una cosa que se llama escuelas de talleres de reconciliación. Ahí mira, como en el año 2009 hubo maratones de perdón, o sea, donde paramilitares, sus combatientes le pedían perdón a sus víctimas y en grupos. Eso no, no se le dio tanto relevancia ni tampoco se demostró mucho. ¿Por qué? Porque es que creo, también hay una cosa, que ese tipo de narrativas ayudan mucho a dividirnos y nos gusta estar como divididos y como con resentimiento. Y yo prefiero parar eso, yo prefiero irme a un discurso de dar soluciones. Gracias, Andrés. Gracias, Daniel. Alejo Montaño, tú querías preguntar algo, te escuchamos. Pues, sin más que preguntar, quería cómo aportar algo, y es que eh, una de las soluciones que he escuchado que mis compañeros proponen, ¿sí? En espacios anteriores de la clase, es que ellos dicen que la educación es muy importante para terminar esto, ¿sí? Y la educación puede ser de varias formas. La educación puede ser leyendo el difícil oficio de perdonar, o la educación puede ser conocer a una víctima del conflicto armado, ¿sí? Por lo menos involucrarse un poquito en lo que la gente está sufriendo. O ya involucrarse directamente, ir allá a los sitios donde la gente se esconde debajo de las camas para que las balas le reboten al colchón y no en la cabeza, sí. Y pues creo que la educación va a ser algo bastante importante en este cambio. El tema es a largo plazo, ¿qué va a pasar? Porque, digamos, en este momento estamos empezando nosotros. Pero nosotros somos como el 0,0001% de los estudiantes de todo Colombia. Y va a ser un largo proceso, pero al fin se va a lograr. Y el tiempo depende de nosotros. Yo ya lo había mencionado, nosotros somos como los líderes, porque pues la educación misma no está disponible en todas las partes de Colombia. Los que tenemos las capacidades para ser líderes somos nosotros. Y entonces somos nosotros los que debemos formarnos para que el tiempo sea más cortico. Y ya solo era Bueno, eso. mira, yo te doy un consejo. Se dice mucho en la educación que hay que fomentar el pensamiento crítico, pero cuando se dice eso, se piensa que se fomenta el pensamiento crítico a los demás. No, hay que fomentar el pensamiento crítico de uno. Cuando hablas de educarse y estudiar, la finalidad de estudiar y de profundizar los temas es quitarse los prejuicios que uno tiene. Entonces, les propongo esto. Hagan una lista de sus creencias que pueden ser asociadas a prejuicios. Como por ejemplo, Colombia es un país muy violento. Ese puede ser uno. Investiguen si eso es cierto. O sea, investiguen mucho. O sea, contrapongan sus puntos de vista siempre con gente que piense distinto. Y esa es una forma, primero,
si piensas que tu creencia es real, la vas a sostener más. Pero por otro lado, si descubres que es débil y alguien te la tumba, pues perfecto, aprendiste algo nuevo. Y en esto va asociado a la pregunta que me hicieron la vez pasada, de la polarización. Por eso la polarización es buena. Cuando uno comienza a estudiar lo que dice el otro y comienza a investigar un poco más y se da cuenta que de pronto en algo tiene la razón. No hay nada más divertido de eso, créeme. Cuando uno tiene prejuicios y comienza a profundizar y los rompe. O sea, comienza a ver que el mundo puede ser distinto. Eso es sumamente placentero. Y les recomiendo que hagan eso siempre. Hagan eso. O sea, si piensan algo que es real, que ustedes están 100% seguros, investiguen más. A ver si eso es cierto. O si hubo gente que planteó algo distinto. Al menos escúchenos. Tú das respuesta, gracias Alejandro, gracias Andrés. Tú das respuesta a una pregunta que hacía un estudiante y mira que ha sido muy interesante que el conversatorio se dé de la manera como nosotros en el salón, o sea, hicimos la interpretación de tu libro y podemos estar seguros que tratamos de apuntarle de pronto a lo que tú querías. La pregunta que hacía un estudiante de octavo B, que es Jorge Quintero, es, y es la que acabas de contestar, dice, Colombia, al ser un país el cual tiene mucha centralización en sus ciudades y en sus ciudades que no son capitales se ve poca educación, salud, entre otros beneficios. Él decía, ¿crees que esto afecta para lograr metas o lo más importante, el esfuerzo a pesar de que todo siempre se pueda seguir adelante? O sea, él decía, si todo está centralizado y es una postura muy válida de los chicos y que siempre la han manifestado, de hecho en un ejercicio de debate que hicimos, decían, todo está centralizado y nos olvidamos de la periferia, de las ciudades y demás, pero tú abordabas algo que a mí, ya de manera personal, a Laura, le invita a pensar y es el tema de que yo me educo es para mí, yo me educo no para los demás, sino para despejar una serie de situaciones o de cosas que en realidad con las que he crecido, porque también pues hay factores a nivel social, cultural y demás, que no, yo les decía a ellos cuando nosotros hablábamos del libro y hablábamos de muchos, de varios textos que hemos abordado, por ejemplo, este año como Los ejércitos de Evelio Rosero, donde él plantea, exacto, él plantea una situación y nosotros empezamos a ver la mirada de la guerra con dos puntos de vista y fue muy interesante lograr articular Los ejércitos de Evelio Rosero con tu novela. Entonces, precisamente esa pregunta que hacía Jorge se centra con lo que tú acabas de decir. Y si te das cuenta, las preguntas que te hemos realizado, todas van enfocadas como precisamente al propósito que tú tenías con el ¿Ustedes libro. ya vieron filosofía? ¿Están viendo algo de filosofía, muchachos? ¿O no han visto? Bueno, un filósofo creo que se llamaba Tales de Mileto, fue famoso por la metáfora del río, que decía pues que uno no se vaya siempre por el río, pero él también hablaba que todo se entiende a partir de juegos contrarios, es decir, que lo blanco se entiende por lo negro, lo frío por el calor. Eso es cierto, pero aquí viene la parte interesante, y es que también las cosas se pueden entender es por sus complementos. Es decir, el amor se puede entender que lo opuesto al odio, pero también se puede entender con un complemento, la amistad o la lealtad. Cuando ustedes comienzan a ver el mundo que no es de juego de contrarios para entender las cosas, sino de complementos, van a haber muchas soluciones a lo que pasan. De lo que dicen del centralismo, sí, eso es un problema muy, muy grave, pero aquí les pongo el tema. Y esa es la tarea que les voy a decir. Investiguen de dónde sale esa idea, de por qué somos tan obsesionados nosotros con el centralismo, porque hubo un periodo en Colombia en que no nos fuimos. El radicalismo alrededor de 1860, fueron casi 30 años, no fue un país tan centralista, esto fue una federación, nos llamamos Estados Unidos de Colombia. ¿Por qué eso no funcionó? Deberíamos investigar un poquito de eso. O sea, pues, la razón no es quejarse que existe el centralismo, vuelvo a decir, ¿por qué apostamos a eso? Esa sería la tarea para ustedes. Vale, Andrés, pues nada, yo pienso que quisiera, no sé, Ahí ¿tienes preguntar. algo? Pregunta. Sí, no, lo que yo aprovechando ahí de paso porque pues, la obra me gustó mucho, de verdad. De por sí queda para el otro año nuevamente. Seguimos trabajando
con Chicos, nuestros... un paréntesis. Ayúdenme a recomendarla en redes sociales. O sea, pongan un hashtag, súper raro. Ayúdenme a recomendarla. Eso se lo agradecería muchísimo. No, lo vamos a hacer, créeme, y déjame porque estaba pensando incluso el otro año en lo posible, Dios mediante. Yo había hablado con Fabio Rubiano para que pues, nos encontráramos, pero mira que no até ese cabo bonito y hoy hubiésemos hecho un conversatorio bonito que será para el otro año con Fabio y las dos novelas, mirar cómo hacemos, o sea, hacer algo así, un trabajo No, claro. bien bonito con él. Vamos a hacer algo, yo ahí te prometo eso, pero me llama la atención de tu libro algo muy bonito, que a veces son como esos detalles que se dan, ¿no? Dentro de las propuestas que yo siento que el libro hace, y le digo a los chicos para que, como Alejandro Montaño bien lo menciona, pensemos en las otras generaciones, en las otras personas de nuestra sociedad que no tienen acceso a una educación de calidad real, tiene que ver el rol del arte, el rol de la música, en este caso, de uno de estos personajes. Entonces, sí me gustaría, porque tú conoces más que nadie, me dice que este es un personal de la vida real, o sea, basado con hechos, sé que... Pero no es músico, él trabaja en temas de perdón y reconciliación, si es menos válido. Hace mucho le veré la pista, pero él no es músico. Eso fue un detalle de ficción que le metimos para poder, el proceso de cubrir artesano, pero realmente él es un tipo bacán, cuando lo entrevistamos es un tipo que ha sanado, que ese es guerrillero. La historia es un poco basada acuérdate que nos tocó meter componentes de ficción en muchas cosas para poderlas unir, porque si no era imposible unir las tres, y esto la música fue uno de esos elementos. Yo creo que eres músico porque tienes la guitarra atrás. Sí, total. Y yo veía eso porque dentro del trabajo que yo hice, por lo menos, yo trabajé en Bosa, trabajé he trabajado en varias zonas que sí, pues son llamadas en Colombia zonas como en Bogotá, pues zonas de los barrios complejos, etcétera. Pero mira que el rol que cumple el arte allá, y eso era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿por qué leer hoy literatura o cómo, o qué importancia le ves tú leer literatura o el papel del arte, o sea, que hace parte ahí dentro de esto, en la transformación de nuestra sociedad? O sea, la función de la ficción y del arte, ¿cuál crees tú que es su importancia dentro de la... Es fundamental porque toda sociedad depende de las narraciones en que apostamos y creemos en nuestra mente. Entonces, los creadores de contenidos, los artistas, tienen una gran responsabilidad, porque en cierta forma lo que ellos escriben es lo que nosotros somos después. O sea, especialmente si son muy leídos y escuchados o vistos, ellos construyen narrativas que a la larga nos definen a nosotros. Entonces hay una responsabilidad muy alta en eso. El arte, como decían los griegos, cumple esa función de catarsis y de esa famosa frase de Edipo Rey, de que Edipo se sacó los ojos por nosotros. Y ojalá se cansara en eso, en la catarsis, en limpiarnos y en renacer y construir una narrativa frente a lo que somos. Listo, gracias Andrés. Pues yo no, gracias a ustedes, un abrazo. Sí. Estoy a la orden para lo que necesiten. Entonces, no, pues yo quisiera pues cerrar, perdóname, con una pequeña, pues primero que todo agradecerte por el espacio. Tener al autor es muy diferente, vuelvo y lo digo desde mi rol docente. Una cosa es cuando nosotros estamos guiando el libro y otra cosa es cuando tenemos la ventaja de tenerte acá. Me parece que ha sido interesante, es un libro muy bueno que les gustó bastante. Nosotros lo manejamos como por metas de lectura y lo leyeron, o sea, fue cuando yo sé y conozco el grupo de estudiantes cuando un libro les gusta y sé que les gustó, que me decían, no, Miss, yo lo leí, yo les decía, no, tenemos 2 ciclos para leerlo, me decían, no, yo lo leí una tarde. Y cuando hay ese interés, cuando yo siento que hay ese interés, es porque digo, bueno, porque tú sabes que hoy en día que las juventudes lean es complicado, pero siento que fue muy asertivo el seleccionar el libro y darles como otra especie de lectura. Fue algo que apostamos pues se apostó desde la coordinación y nosotros como docentes aceptamos, y pienso que es bueno seguirlo manteniendo para el otro año. Y pues nada, no sé si algún estudiante quiere decir algo de cierre, de conclusión. ¿Nadie? Pero yo sí les digo algo, apoye mucho las novelas gráficas, visiten librerías, vayan a la edición
de novelas gráficas. Hay novelas gráficas buenísimas sobre historia, hay novelas gráficas sobre personajes importantísimos. Les recomiendo una por si quieren aprender a pensar, a entender cómo funciona la lógica, que se llama Logicomic. Es de la vida de dos matemáticos, Wittgenstein y Bertrand Russell. Se los recomiendo. O sea, vayan a la librería y cómprenla, les va a gustar, muchachos, créeme, y les va a despertar esa curiosidad para aprender más. Listo, Andrés, muchas gracias. Ahí tú Gracias, Andrés. decir algo. No, gracias. Muchas gracias de verdad por estar acá. Gracias también a Sandra. Un abrazo grande, de verdad, por permitirnos ese contacto contigo, y nada, vamos con todas. Por favor, no dejen de escribir, es lo que les pedimos. Gracias, un abrazo, Listo, chao. Y feliz. ojalá podamos hacer el tema con Rubiano. Me encantaría. ¿Listo? Hasta luego. Chao. Listo, chao chicos, feliz día.